¿Sabías que un Golden Retriever puede cambiar la vida de una niña para siempre en tan solo 3 segundos? Lo que está a punto de ver no solo te tocará el corazón, sino que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el amor incondicional. Esta historia comenzó un martes cualquiera en un parque de Seattle, cuando Sophie, una niña de 8 años en silla de ruedas, se encontró cara a cara con Max, un Golden Retriever de 5 años que cambiaría su mundo para siempre. Pero lo que pasó después no fue casualidad. Fue algo mucho más profundo, algo que los expertos en comportamiento animal aún están tratando de explicar. Sophie había nacido con espina bífida, una condición que la mantenía en silla de ruedas desde que tenía memoria. Para ella, el mundo siempre había sido diferente. Mientras otros niños corrían y saltaban, ella observaba desde la distancia, con esa mirada que solo tienen quienes entienden demasiado pronto que la vida no es igual para todos. Sus padres, María y David, habían intentado todo para hacerla feliz. Terapias, juguetes especiales, actividades adaptadas. Pero había algo en los ojos de Sophie que seguía apagado, como una luz que luchaba por encenderse, pero no encontraba la chispa correcta. Ese día en el parque, algo cambió. Max apareció de la nada, como si el destino mismo lo hubiera enviado. Su dueño, un anciano llamado Robert, caminaba despacio por el sendero cuando el perro se soltó de la correa y corrió directo hacia Sophie. Pero no fue una carrera normal. Los testigos después describirían lo que vieron como algo casi sobrenatural. Max se detuvo frente a la silla de ruedas de Sophie y sin ninguna orden, sin ningún entrenamiento previo, hizo algo que nadie esperaba. Se arrodilló. Literalmente se arrodilló ante ella, bajando su cabeza y manteniendo una postura que parecía sacada de un cuento de hadas. Pero eso era solo el comienzo de una historia que estaba a punto de volverse viral por razones que nadie podía imaginar. Sophie lo miró con los ojos muy abiertos. Había visto perros antes, claro, pero nunca uno había reaccionado así ante su presencia. Max levantó la mirada y la observó directamente a los ojos. En ese momento, según testigos, algo cambió en el ambiente, como si una conexión invisible se hubiera establecido entre ambos. El parque se quedó en silencio. Los otros niños dejaron de jugar. Los padres dejaron de hablar. Todos estaban viendo algo que sus mentes luchaban por procesar. ¿Pero por qué un perro haría algo así? Los expertos en comportamiento animal han estudiado casos similares durante años, y lo que han descubierto es fascinante. Los perros, especialmente los Golden Retrievers, poseen una capacidad única para detectar vulnerabilidad emocional en los humanos. No es solo olfato, no es solo instinto. Es algo más profundo, algo que la ciencia apenas está empezando a entender. Max no solo se había arrodillado. Después de esos primeros segundos de conexión visual, hizo algo aún más extraordinario. Extendió su pata derecha hacia Sophie, como si quisiera tocarla, pero se detuvo justo antes de hacerlo. Era como si estuviera pidiendo permiso, mostrando un respeto que pocos humanos demuestran hacia las personas en silla de ruedas. Sophie, con lágrimas formándose en sus ojos, extendió su mano temblorosa hacia la pata de Max. El contacto duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para que algo mágico sucediera. Sophie sonrió. No una sonrisa cortés o forzada, sino una sonrisa real, auténtica, de esas que iluminan todo el rostro y llegan hasta los ojos. Los padres, que habían estado observando desde una banca cercana, no podían creer lo que veían. María comenzó a llorar. David sacó su teléfono y comenzó a grabar, sin saber que estaba capturando un momento que cambiaría la vida de su hija para siempre. Pero la historia no termina ahí. Lo que Max hizo después fue aún más increíble. Se acostó completamente en el suelo, panza arriba, en la posición más vulnerable que un perro puede adoptar. En el mundo canino, esto significa una confianza absoluta, una entrega total. Era como si le estuviera diciendo a Sophie: estoy aquí para ti, soy tuyo.
Confío en ti completamente. Los minutos que siguieron fueron mágicos. Sophie comenzó a acariciar el pelaje dorado de Max, hablándole en susurros que solo él podía escuchar. El perro permanecía inmóvil, como si entendiera la importancia de ese momento. Otros niños se acercaron, curiosos por la escena, pero Max mantenía su atención completamente enfocada en Sophie. Era como si hubiera encontrado su propósito, su razón de ser. Robert, el dueño de Max, se acercó lentamente. Era un hombre de 75 años que había perdido a su esposa el año anterior. Max había sido el compañero de ambos durante años, y desde la muerte de ella, el perro había mostrado signos de depresión. Pero en ese momento, viendo la conexión entre Max y Sophie, Robert entendió algo profundo. A veces, el amor no se trata de poseer, sino de compartir. Si esta historia te está tocando el corazón, no olvides suscribirte al canal porque necesitas ver lo que pasa después. Y comparte este video con alguien que necesite recordar que los milagros sí existen, porque la mayoría de las personas que ven nuestros videos no están suscritas aún. La transformación en Sophie fue inmediata, pero también gradual. Esa tarde, por primera vez en meses, pidió volver al parque al día siguiente. Sus padres, que habían luchado durante años para encontrar algo que realmente motivara a su hija, no podían creer el cambio. Sophie comenzó a hablar de Max constantemente. Dibujaba perros dorados en sus cuadernos. Sonreía más seguido. Era como si una parte de ella que había estado dormida hubiera despertado de repente. Pero había algo más profundo sucediendo, algo que nadie podía ver desde afuera. Sophie había encontrado en Max lo que todos buscamos, alguien que nos ve exactamente como somos y nos ama sin condiciones. Para Max, la silla de ruedas no era una limitación, era simplemente parte de quién era Sophie. Y esa aceptación total, esa falta de juicio, era exactamente lo que el corazón de una niña de 8 años necesitaba escuchar. Los días siguientes, Robert llevaba a Max al parque exactamente a la misma hora, no por casualidad, sino porque había visto la luz en los ojos de Sophie y entendía que algunos encuentros están destinados a repetirse. Max siempre corría hacia ella, siempre se arrodillaba, siempre le ofrecía esa misma devoción incondicional. Era un ritual sagrado que estaba sanando 2 corazones rotos, el de una niña que necesitaba sentirse especial y el de un perro que había perdido su propósito. Pero lo que nadie sabía era que esta historia apenas estaba comenzando y que el verdadero milagro aún estaba por venir. ¿Sabías que lo que pasó después de ese primer encuentro desafiaría todo lo que los médicos creían posible? Porque lo que estás a punto de descubrir no aparece en ningún libro de medicina, y algunos dirán que es imposible, pero los videos no mienten. 3 semanas después de ese primer encuentro mágico, Sophie despertó una mañana con algo que no había sentido en años. Sensación. Pequeños hormigueos en las piernas que la medicina había declarado imposibles. Sus padres pensaron que era su imaginación, una reacción emocional a la felicidad que Max le había traído. Pero Sophie sabía que algo estaba cambiando en su cuerpo, algo que los doctores no podían explicar. El poder de la conexión emocional entre humanos y animales va mucho más allá de lo que entendemos. Los científicos han documentado casos donde la liberación de oxitocina y endorfinas, provocada por el contacto con animales, ha generado cambios neurológicos profundos. Pero lo que estaba pasando con Sophie era diferente, más intenso, como si su sistema nervioso estuviera despertando de un sueño profundo. Max también había cambiado. Robert notaba que el perro tenía una nueva vitalidad, una energía que no mostraba desde la muerte de su esposa. Era como si cuidar de Sophie le hubiera devuelto su razón de ser. Cada mañana esperaba junto a la puerta, ansioso por ir al parque. Había encontrado su misión, su propósito, y eso lo había transformado por completo. Pero había algo más sucediendo, algo que nadie podía ver desde afuera. Los encuentros diarios entre Max y Sophie se habían vuelto rituales sagrados.
El perro no solo se arrodillaba, ahora tenía una rutina completa. Primero la miraba a los ojos, luego se arrodillaba, después extendía su pata y finalmente se acostaba completamente a su lado. Era como si hubiera desarrollado su propia terapia canina especializada para ella. Los otros niños del parque comenzaron a notar la relación especial entre Sophie y Max. Al principio, algunos se sentían celosos, otros curiosos, pero pronto entendieron que estaban presenciando algo único, algo que no podían interrumpir. Sophie había encontrado en Max no solo un amigo, sino un guardián, un sanador, un compañero que veía más allá de cualquier limitación física. La transformación más notable no era solo emocional. Sophie comenzó a participar más en la vida familiar. Pedía ir a nuevos lugares, quería conocer otros perros, hablaba de sueños y planes futuros. Sus padres, que habían pasado años preocupándose por su aislamiento social, de repente tenían una hija que irradiaba confianza y alegría. Todo gracias a un Golden Retriever que había decidido amarla incondicionalmente. Pero ¿qué había de especial en Max? ¿Por qué él y no otro perro? Los expertos en terapia animal explican que algunos animales nacen con una sensibilidad extraordinaria hacia el sufrimiento humano. No es entrenamiento, no es casualidad, es un don natural que pocos poseen. Max había encontrado en Sophie no solo a alguien que necesitaba su amor, sino a alguien que podía recibir y devolver ese amor de manera pura y auténtica. Robert, observando día tras día esta conexión mágica, comenzó a darse cuenta de algo importante. Él también estaba sanando. Ver la felicidad en los ojos de Sophie, presenciar el propósito renovado de Max, le estaba devolviendo la esperanza que había perdido tras la muerte de su esposa. Era como si el amor se multiplicara, creando círculos concéntricos de sanación que tocaban a todos los que presenciaban esta relación extraordinaria. Los videos que David había grabado de los encuentros comenzaron a circular en redes sociales, no porque la familia los hubiera compartido, sino porque otros padres en el parque habían filmado la misma escena desde diferentes ángulos. La historia de Sophie y Max estaba tocando corazones en todo el mundo, inspirando a miles de personas que enfrentaban sus propias batallas. Si esta historia está cambiando tu perspectiva sobre el amor incondicional, necesitas suscribirte a este canal ahora mismo, porque la mayoría de las personas que ven nuestros videos no están suscritas todavía. Y comparte este video con alguien que necesite recordar que los milagros suceden cuando menos los esperamos. Pero lo que nadie sabía era que Sophie estaba guardando un secreto. Las sensaciones en sus piernas no eran imaginación. Cada día con Max, cada momento de conexión profunda, estaba despertando algo en su sistema nervioso que los médicos habían dado por perdido. No se lo había dicho a nadie porque tenía miedo de que fuera temporal, de que fuera solo un sueño del que pronto despertaría. Una tarde, mientras acariciaba a Max en su posición habitual, Sophie sintió algo diferente. Un impulso, una conexión entre su mente y sus músculos que no había sentido nunca. Sin decir nada, sin hacer ruido, intentó algo que llevaba años sin intentar. Movió los dedos de sus pies. Apenas 1 milímetro, apenas un suspiro de movimiento, pero estaba ahí, real, tangible, imposible pero cierto. Max levantó la cabeza inmediatamente, como si hubiera sentido el cambio en ella. Sus ojos dorados se encontraron con los de Sophie, y en ese momento ambos supieron que algo extraordinario estaba sucediendo. El perro puso su cabeza sobre las piernas de Sophie y cerró los ojos, como si estuviera canalizando toda su energía hacia ella. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Sophie practicaba en secreto, tratando de repetir esos pequeños movimientos. A veces funcionaba, a veces no, pero cada encuentro con Max parecía intensificar la conexión entre su mente y su cuerpo. Era como si el amor incondicional del perro estuviera literalmente sanando partes de ella que la medicina había declarado muertas. María y David comenzaron a notar cambios sutiles en su hija. Su postura era diferente, más erguida.
Su respiración era más profunda. Había una luz en sus ojos que no habían visto jamás. Pero lo más notable era su actitud hacia la vida. Sophie hablaba del futuro con una esperanza que partía el corazón de alegría. Entonces llegó el día que cambiaría todo para siempre. El día que nadie vio venir, pero que estaba destinado a suceder desde el primer momento en que Max se arrodilló ante esa niña especial. Un día que probaría que el amor verdaderamente puede mover montañas, o en este caso, despertar milagros que duermen dentro de nosotros. Era sábado por la mañana cuando Sophie despertó con una sensación que no había experimentado en 8 años de vida. Sus piernas hormigueaban como si miles de pequeñas corrientes eléctricas las recorrieran. Pero no era dolor. Era algo completamente diferente. Era vida. Se incorporó en la cama y miró hacia sus piernas con una mezcla de terror y esperanza. ¿Era real o solo su imaginación jugándole una broma cruel? Movió los dedos de los pies bajo las sábanas y por primera vez en su vida sintió el movimiento. No lo vio, lo sintió. María entró a la habitación para ayudarla con la rutina matutina y encontró a Sophie llorando. Pero no eran lágrimas de tristeza. Había algo diferente en esos ojos. Algo que hizo que el corazón de María se acelerara sin entender por qué. «Mami», susurró Sophie con voz temblorosa. «Creo que algo está pasando». Lo que siguió fueron 30 minutos de pruebas silenciosas, de movimientos casi imperceptibles, de esperanzas que crecían con cada pequeño signo de vida que brotaba de músculos dormidos. David se unió a ellas, y juntos presenciaron algo que los médicos habían declarado imposible. Sophie estaba moviendo los dedos de los pies, apenas, sutilmente, pero se estaban moviendo. La primera reacción fue llamar al doctor. Pero Sophie los detuvo. Quería ver a Max primero. Quería que él fuera el primero en saberlo, porque de alguna manera inexplicable, sabía que él había sido parte de este despertar milagroso. Llegaron al parque más temprano que de costumbre. Robert ya estaba ahí con Max, como si hubiera intuido que ese día sería diferente. El Golden Retriever corrió hacia Sophie con su entusiasmo habitual, pero cuando se acercó, se detuvo abruptamente. Sus orejas se irguieron, su cabeza se ladeó, y sus ojos dorados se clavaron en las piernas de Sophie con una intensidad que nadie había visto antes. Max se acercó lentamente, casi con reverencia. No se arrodilló como había hecho durante semanas. Esta vez hizo algo completamente diferente. Puso su cabeza directamente sobre las piernas de Sophie y cerró los ojos como si estuviera escuchando algo que solo él podía percibir. «Él lo sabe», susurró Sophie, acariciando el pelaje dorado. «Él sabe que algo cambió». Los siguientes minutos fueron mágicos. Sophie, con las manos temblorosas, levantó la manta que cubría sus piernas. Max abrió los ojos y la miró directamente, como dándole permiso, como diciéndole que era seguro intentarlo. Y entonces, con una determinación que sorprendió incluso a sus padres, Sophie flexionó los dedos de los pies. Max reaccionó inmediatamente. Se incorporó, movió la cola una sola vez, y luego hizo algo que ningún perro había hecho jamás en presencia de Sophie. Se puso en pie sobre sus patas traseras, apoyó sus patas delanteras suavemente en los reposabrazos de la silla de ruedas y la miró a los ojos como si estuviera celebrando con ella. Los padres de Sophie estaban filmando todo, pero habían olvidado completamente las cámaras. Estaban presenciando un milagro que desafiaba toda lógica médica. Una conexión entre una niña y un perro que había despertado lo imposible. «Max», susurró Sophie, «¿puedes verlo? ¿Puedes ver que mis piernas están despertando?» El perro bajó suavemente y se posicionó al lado de la silla, pero esta vez no se acostó. Se quedó en pie, como un guardián, como si supiera que su trabajo aún no había terminado, porque lo que estaba sucediendo no era solo un pequeño milagro, era el comienzo de algo mucho más grande.
En los días siguientes, la sensación en las piernas de Sophie se intensificó. Ya no eran solo hormigueos. Ahora podía sentir la presión, podía distinguir entre el frío y el calor, podía percibir el tacto. Cada encuentro con Max parecía acelerar el proceso de alguna manera misteriosa, que la ciencia aún no podía explicar. Si esta historia te está emocionando tanto como a nosotros, necesitas suscribirte a este canal ahora mismo, porque lo que viene después va a cambiar tu forma de ver los milagros para siempre. Y comparte este video con alguien que necesite creer que lo imposible puede suceder, porque la mayoría de las personas que ven nuestros videos aún no están suscritas. Los médicos que examinaron a Sophie una semana después no podían creer los resultados. Los estudios mostraban actividad neuronal en áreas que habían estado completamente silenciosas desde su nacimiento. No tenían explicación médica para lo que estaba ocurriendo. Algunos hablaban de regeneración espontánea, otros de conexiones neuronales alternativas que habían encontrado nuevos caminos. Pero Sophie sabía la verdad. Max no era solo su amigo, era su sanador. Cada día que pasaban juntos, cada momento de conexión profunda, estaba liberando algo en su cuerpo que había estado esperando el momento correcto para despertar. Era como si el amor incondicional del perro hubiera activado un interruptor cósmico que había estado apagado toda su vida. La transformación no se limitaba a lo físico. Sophie comenzó a irradiar una confianza que contagiaba a todos a su alrededor. Otros niños en el parque empezaron a acercarse, no por lástima o curiosidad, sino atraídos por esa luz especial que ahora brillaba en ella. Se había convertido en un faro de esperanza, en la prueba viviente de que los milagros no solo existen, sino que pueden sucederle a cualquiera. Max también había evolucionado. Ya no era solo un perro deprimido que había perdido a su compañera humana. Se había convertido en algo más grande, en un sanador canino con una misión sagrada. Robert observaba con asombro cómo su compañero de 4 patas había encontrado no solo un propósito, sino una vocación. Pero la historia estaba a punto de tomar un giro que nadie podía anticipar. Un giro que probaría que cuando el amor verdadero se encuentra con la fe inquebrantable, pueden suceder cosas que desafían toda explicación racional. 2 meses después de ese primer encuentro mágico, Sophie despertó una mañana y sintió algo diferente. No solo hormigueos o sensaciones. Esta vez sintió fuerza. Sus músculos, que habían estado dormidos durante 8 años, de repente tenían vida propia. Se sentó en la cama y por primera vez en su vida, dobló la rodilla conscientemente. María entró al cuarto para la rutina matutina y encontró a Sophie sentada de una manera completamente diferente. Sus piernas ya no colgaban inertes, estaban ligeramente dobladas, como si estuvieran preparándose para algo extraordinario. «Mami», dijo Sophie con una calma que sorprendió a su madre, «creo que hoy va a ser diferente». Llegaron al parque con una expectación que ninguno se atrevía a verbalizar. Max los esperaba en el lugar de siempre, pero su comportamiento era completamente distinto. No corrió hacia Sophie como solía hacer. En cambio, se quedó inmóvil, observándola con una intensidad que hizo que todos sintieran que algo trascendental estaba a punto de suceder. Sophie se acercó en su silla hasta donde estaba Max. El perro la miró directamente a los ojos y sin ninguna explicación lógica, comenzó a retroceder lentamente. No se alejaba, sino que parecía estar invitándola a seguirlo, como si supiera algo que los humanos aún no habían descubierto. «Quiero intentar algo», dijo Sophie con una voz que sonaba diferente, más madura, más segura. «Quiero intentar pararme». Las palabras cayeron como rayos en el silencio del parque. Sus padres se miraron, sin saber si esperanzarse o protegerla de una posible decepción. Pero había algo en los ojos de Sophie, algo que les decía que esta vez era diferente. Max se posicionó justo frente a la silla de ruedas, como había hecho tantas veces antes. Pero ahora no se arrodilló. Se quedó en pie,
firme, como si estuviera ofreciendo su fortaleza, como si estuviera diciendo, «Estoy aquí, puedes hacerlo». Sophie puso sus manos en los reposabrazos de la silla y, con una determinación que sorprendió incluso a ella misma, comenzó a ejercer presión hacia abajo. Sus piernas, que habían estado muertas durante 8 años, de repente respondieron con una fuerza que nadie había imaginado posible. Y entonces sucedió lo impensable. Sophie se levantó, completamente. Sus piernas, que los médicos habían declarado muertas para siempre, la sostuvieron con una fuerza que desafió toda lógica. Max no se movió, pero sus ojos brillaron con una sabiduría que trascendía cualquier entendimiento humano. Los padres lloraban, los testigos grababan, pero Sophie solo tenía ojos para ese Golden Retriever que había creído en ella cuando nadie más lo hizo. Caminó, paso a paso, tambaleante pero firme, hacia el perro que había despertado lo imposible dentro de ella. Max esperó hasta que ella llegara hasta él, y entonces hizo algo que partió el corazón de todos los presentes. Se arrodilló una última vez. Algunos dicen, es solo un perro. Tú sabes que es parte de tu familia. Creé 60 recetas caseras para que coma mejor y viva más feliz. No es gratis, pero el amor nunca lo es. El link está arriba.